el dios de la destrucción Bills, quien estuvo sometido por 39 años en un largo sueño, ha despertado finalmente. Sin embargo, gracias a su sueño premonitorio buscaría desesperadamente pelear con lo que se conocería como el tan ansiado Super Saiyajin Dios, teniendo como destino principal al planeta Tierra, donde se estaría celebrando el tan ansiado cumpleaños de Bulma. Sin embargo, una pelea con Majin Buu por compartir un Pudding hizo enfurecer a Bills, demostrando así su verdadera furia con todos los presentes. Aunque intenten enfrentarlo, pues sus poderes escapaban de cualquier dimensión que estos guerreros hayan imaginado jamás. Sería así que la Tierra estaría destinada a la destrucción. Sin embargo, Freezer y Cell se interpondrían y comenzarían una batalla completamente inigualable contra el dios de la destrucción. Pero para Bills, los ataques de ambos ahora guerreros no demostrarían causarle daño alguno. Así que con el propósito de superar el poder de Bills, quien parecía incrementar más y más su poder, Freezer y Cell buscaron la manera de sobrepasar la fuerza divina de un dios de la destrucción. ¿Será que Freezer y Cell están ocultando unos poderes inimaginables? Una batalla a muerte. Bills, el dios de la destrucción, contra Cell, el Super Saiyajin fase Dios. En el estremecido océano Índico, Freezer ya entendía. Le preguntaría a Cell si solo le siguió la corriente porque quería presionarlo a que deje de jugar. Y si él muestre de una vez ese delicioso poder resplandeciente que estaban guardando para una situación como esa, contrariándose Bills al escuchar esas palabras. Que más da, de manera que sus intenciones fueron obvias, pero hubiera sido mejor si Cell buscara un método menos radical para presionar a Freezer. No entendiendo tampoco las palabras de este demonio del frío los demás desde el yate, así que Freezer le comunicaría a Bills que lamentablemente ese no era todo su poder, ya que aún guardaban una transformación, interrogándoles Bills si alguna de esas transformaciones tenía que ver con el Super Saiyajin Dios. Pero nada de eso. Freezer estaba seguro de que el poder resplandeciente que los dos utilizarían estaría más allá de lo que un dios podría comprender, atonizándose Cell al notar que Freezer quería que él también muestre la transformación que obtuvieron al entrenar en condiciones extremas, y al Bills mostrarse entusiasmado por ver más poder desbordado, Freezer le señalaría que no le querían mostrar esa transformación aún porque la habían aprendido hace poco y solo habían logrado alcanzarla una vez, que todos notando que eso significaba que estaban ocultando un poder capaz de igualar al dios de la destrucción. Y Bills les preguntaría si esa transformación la aprendieron en un espacio desconocido o viajando en el tiempo, pues Whis ya le había contado que mientras estuvo dormido varios sujetos de la Tierra cometieron el delito de viajar hacia el pasado o el futuro, contrariándose los demás de nuevo. Así que Whis, estupefacto, les pediría que pongan atención porque no lo repetiría. Controlar el tiempo y viajar ya sea al pasado o al futuro era un delito bastante grave. El tiempo tenía que transcurrir en un solo sentido. Si alguien regresaba al pasado para cortar una raíz, eso afectaría la historia y alterar drásticamente las ciudades y las civilizaciones. Sabían que era algo complicado, así que sí lo era, queridos. Viajar en el tiempo estaba prohibido entre los dioses, exactamente, y Bills quería saber quién de ellos había sido el que osó desafiar al tiempo. Sabía que estaba en la Tierra, respondiéndoles él que él había sido quien vino del futuro mediante una máquina del tiempo creada por Bulma, pero a él no le parecía grave, lo que contaban eran exageraciones. Y bueno, recalcándole Bills que entonces debería castigarlo a él también. Freezer le señalaría que solo estaban probando su nivel de energía, pero verificaron que un dios como él era más que digno para que demuestren los resultados de su arduo entrenamiento. Bueno, ¿quién iba a decir que ellos dos tendrían la oportunidad de pelear contra un dios destructor? Eso sí que era como un sueño hecho realidad. En verdad, el señor Bills debía aceptar sus más sinceras felicitaciones, de manera que Bills notaría que esos dos sujetos no se mostrarían preocupados al ver su poder. Era obvio que estaban pretendiendo mostrar un poder inesperado, y ya bueno, debían dejar de parlotear porque tal vez si le daban un buen combate perdone a la Tierra. Por lo tanto, para honrar a tan aclamada honestidad iban a cumplir su palabra y liberar su poder máximo. Esperaban que Bills esté listo, así que desde lo bajo en el embarcadero, Vegeta observaría completamente atónito aquello. Rayos, esos infelices de Cell y Freezer debían dejar de presumir y mostrar lo que estaban ocultando. Bueno, después de pensarlo detenidamente, algo les decía que debido a sus niveles esta pelea sería reñida, halagándose Bills pues le agradaba ese comentario, de modo que debía observar con atención. Expulsaría un aura ultra dorada al máximo poder, sorprendiéndose todos ante el resplandor dorado. Pero ¿qué
No podían creerlo, que cubriría por completo todo el océano y la marea por el increíble resplandecimiento de luz, sintiéndose este enorme estremecimiento dorado hasta el mundo sagrado con ambos supremos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? La tierra estaba temblando, como así que Freezer finalmente se había decidido. Y finalmente Freezer expulsaría todo su magnánime poder aumentando su aura de fuego en un santiamén. Era la primera vez que todos lo contemplarían, de modo que Cell no podía quedarse atrás y también se rodearía en la misma aura dorada reluciendo ese poder. Por lo que frente a Bills ambos guerreros Freezer y Cell envueltos de ese inmenso resplandor que denotaban calor se dispondrían a transformarse y Ui se reuniría con el señor Bills, para que éste le comente que el poder de estos sujetos estaba cada vez más cerca de un dios, y en efecto sus sospechas eran ciertas, así que todos los amigos de los guerreros desde lo bajo también contemplarían ese aumento de poder. Esa no era toda su capacidad de Freezer y Cell, y ya al finalmente ambos culminar su transformación y rodearse en la luz resplandeciente que cubriría por completo todo el yate y el escenario, afectando la vista de todos por el inmenso brillo dorado que estaba cubriendo todo el escenario, así que ese mismo brillo cubriría a Bills, contemplando todo lo asombroso que fue todo eso. Así que al finalizar por completo aquel resplandor y reaparecer por dos sujetos cubiertos en un inmenso cuerpo de oro, denotarían aquellas figuras ultra resplandecientes enfrente de todos tras su grandiosa transformación, y definitivamente, unos nuevos cuerpos relucientes reaparecerían, que para la atención de Bills al contemplarlo, y así es. Finalmente Freezer y Cell habían culminado su transformación al mantenerse con una nueva apariencia dorada y recalcándole el primero que bueno esa era la primera vez en sus vidas que probaban juntos aquella transformación. Era asombroso, pero ¿qué fue lo que pasó? Como así era, que ninguno de los presentes podrían creer si ellos dos de arriba eran los mismos Cell y Freezer, no podía ser, en verdad Vegeta temblando no podía creer que esos malnacidos alcanzaron ese poder inimaginable, por lo que ambos optaron por el color dorado y más claro no podía ser eran Golden Cell y Golden Freezer y quizá el nombre de esa evolución le suene trillado pero la llamaron Golden, como Golden. Bills notaría que el más sorprendido de todos era él, añadiendo los guerreros dorados que obviamente el color no era lo único que cambió, también las habilidades eran impresionantes. ¿Qué? Se podría decir que esos Freezer y Cell se convirtieron en unos monstruos, y vaya hasta los espectadores se quedaron sorprendidos por su nueva apariencia, respondiéndoles Bills que lo dejaron sin palabras porque jamás creyó que sujetos de bajo rango a los dioses alcanzaran ese nivel. Sin embargo al ambos Golden escuchar su alardeo dándoles la espalda le señalarían, que no señor, gracias a la gran cantidad de energía que irradiaba su ki ellos creían que se volvieron más fuertes de lo que él creía. Agregando Bills que estaba totalmente de acuerdo le demostraron con ello que eran hábiles. De manera que Golden Cell finalmente se dispondría a desafiarlo al tenerlo enfrente suyo, al igual que Golden Freezer pues no siempre Bills podría hacer lo que le plazca. Debían dejar de estar como estatuas de oro allí estáticos y atacarlo. De modo que ante esta provocación Golden Freezer se embestiría ante el dios seguido de Golden Cell detrás suyo. Sin embargo Bills esquivaría su golpe que en efecto era más poderoso y en un solo segundo atinaría a mandarlo a volar. Cayendo el demonio hacia el yate sin embargo se repondría rápidamente. Vaya no mentían sus poderes se habían incrementado, pero el Cell dorado reaparecería por detrás suyo al tomarlo por sorpresa sin embargo sería inútil pues el dios de la destrucción también lo esquivaría al instante. Notando Freezer que debían dejarse de juegos y mostrar su máximo Golden, Bills no estaba para juegos. Notando todos ese poder que escapaba de su imaginación, Bills les recalcaría que ya dejen de jugar y muestren ese poder que tal vez podría ser mejor al de un Super Saiyajin Dios, de modo que al ambos decidirse en dejar de jugar se cubrirían por completo de esa aura dorada completamente confiados pues a ese nivel ni siquiera un dios le haría frente, contentándose el dios a la hora sí poder usar su 50% de poder, de modo que Golden Sao se embestiría a tomar por sorpresa al dios gato mientras que Golden Freezer se pondría detrás para observar una vez más cómo su compañero dorado estaba desafiando al dios con ese poder ultra enorme. Maldición notando todos que eso no podía seguir así. Así que Golden Freezer tomaría por sorpresa a Bills con un super golpe que lo haría volar instantáneamente y a los guerreros Z no saber cuál sería el destino de su planeta. Bills le señalaría que todos los golpes que le dieron tenían contenido miedo y eso era porque aún no dominaban ese poder. Recalcándole al Freezer dorado que deje de decir tonterías lo que decía no era cierto al abalanzarse contra Golden Sao y mandarlo a volar rápidamente. De modo que el bioandroide dorado sería estrellado en una de las islas del archipiélago, espantando a todos, pues no podían creer que aún con esa fase, era imposible superar al maldito Bills, así que en medio del humo originado en aquella isla, Cell reaparecería a estar perdiendo su poder dorado y retomar a su forma original, espantándose por completo Golden Freezer al observarlo allí, desde lo alto al no creer que Cell había perdido ese maravilloso poder. Señalándole Bills que eso les pasaba por necios él se los advirtió, como Freezer bien lo había dicho sus cuerpos aún no estaban acostumbrados para soportar ese poder dorado inserto, tal es así que primero debieron aprender a dominarlo antes de usarlo. Ni siquiera se trataba de un desgaste simplemente sus figuras no estaban preparadas para ese poder, y Piccolo le daría la razón a ese sujeto pues los cuerpos de Freezer y Cell tenían que aprender a dominar demasiado poder.
de modo que Freezer no lo escucharía al embestirse de nuevo. Ay Dios, ese mentecato era igual de necio que su padre, no escuchaba lo que se le recomendaba, no sabiendo ninguno de los presentes si después de ello existiría esperanza para Freezer, o si ese sería el final de todo. Pues muy bien, si Freezer no le haría caso a Bills, que hiciese lo que le plazca. Y así sería, pues al crear una ráfaga de energía roja al instante se la arrojaría, pero la esquivaría aquellos destellos, originándose una gran explosión tras el dios de la destrucción, de modo que Freezer colérico nuevamente se embestiría a él, pero el dios reaparecería tras suyo sin siquiera haber pasado un segundo para el Golden. Notando todas las complicaciones de Freezer, y de modo que al haber sido tocado únicamente por una ventisca arrojada por el dios, aquella explotaría de lleno en el estómago del dios, para el enorme dolor del dorado, y el mismo desprendimiento lo haría tumbarse contra una de las zonas del embarcadero, de manera que al reaparecer entre el humo adolorido también se debilitaría al perder aquel estado Golden, completamente espantado al notar que lo sucedió lo mismo que a Cell, y de modo que súper enfadado por aquello, atinaría a caer adolorido al suelo del yate mientras que Bill se reuniría con él, no entendiendo el demonio del frío qué era lo que sucedió, pues se suponía que esos poderes nivelarían a los de un dios de la destrucción, pero eso le pasaba a Freezer por no escuchar lo que se le decía, y si ni él ni nadie sabían del Super Saiyajin Dios, no tenían más motivo que seguir robando oxígeno en el universo, aterrando al demonio, pues era el fin. Sin embargo, notarían una plática interesante desde el otro lado del barco, confundiéndolos más. De modo que al Cell notar enfurecido que ni Freezer ni él fueron suficientes, el androide 17 le señalaría a todos que si lo que tanto quería ver ese dios de la destrucción era al tal Super Saiyajin Dios, para su atónito al escucharlo, ¿por qué simplemente no le cumplían el deseo y usaban sus recursos para cumplírselo? Ya que si Cell demostró ese poder que se acercaba al de un dios, tal vez él era el elegido para demostrar ese poder, y al el bioandroide exigirle qué diablos era lo que quería decir con ese laberinto de palabras. Debía calmarse Cell, pues a lo que se refería era que podían usar las esferas del dragón para ver si Cell o alguien más podía traer a la vida a ese dios Saiyajin. Por otra parte, y al Freezer escuchar colérico, como Bill se estaba burlando de su peor condición, al señalarle que después de todo igual pensó en destruirlo en el planeta 79 por creerse superior, en verdad solo estaba adelantando algo que era inminente, preguntándole qué era lo que le había visto de la Tierra para que alguien al que se deleitaba ante la tortura como él decidiera adoptar esa vida, enfureciéndose por completo el tirano al escuchar más colérico cada una de las provocaciones de ese malnacido. ¿Qué pasa? ¿Tenía algo que objetar o ya podía destruirlo como debió hacerlo hace 39 años? Era un maldito o arrogante, así que, al ataque, repleto de una inmensa ira, pasaría a forzar a su cuerpo al estado Golden y nuevamente se embestiría envuelto de furia, golpeando fuertemente a Bills en el rostro con un super puñetazo, mismo que lo haría estremecer confundido rodeado de su aura, de modo que todos notarían lo que sucedía con Freezer, así que ambos Bills y Golden Freezer, esta vez decidiendo pelear en serio con su super aura, se dispondrían a enfrentarse chocando sus catastróficas energías, notando todos que Freezer estaba desprendiendo un enorme poder, tal vez superaría sus propios límites, de modo que este guerrero con una intensidad suprema, viendo al dios de la destrucción esta vez colérico, se embestirían ambos nuevamente colisionando sus increíbles auras de poder entre inmensos choques de energía entre los que ni el dios de la destrucción ni el demonio del frío estarían dispuestos a ceder para perder, y, fugándose Bills, pero Freezer lo perseguiría con su enorme cólera, atinándole una nueva paliza superpoderosa, misma que lo haría retroceder al ser mandado a volar, pero Bills no se quedaría atrás al también sorprenderlo con su superpoder divino, notando todos que la pelea era súper reñida. De manera que al Freezer hastiarse de la presencia de Bills y creando una super ráfaga de poder que pretendería impactar en contra de Bills, el tirano la dispararía rápidamente y observándola el dios. Sin embargo, esto no terminaba, pues Freezer desde lo alto atinaría a proporcionarle diversos rayos de dedo que acorralarían por completo al dios, originándose una tremenda explosión en el lugar, no sabiendo si eso habría terminado, pero no, tras esparcirse el humo, Freezer nuevamente lo golpearía con un nuevo golpe y él mismo lo haría volar al el tirano perder su aura de fuego, así que Bills, completamente adolorido y teniendo a Freezer embistiéndolo delante, el tirano finalizaría su ataque con otra paliza hacia el dios, misma que lo haría explotar en medio de la isla de nubes, maravillándose pues con el gran Freezer nadie se metía, empero al no ver el rastro de Bills, no podía ser posible, se aterraría pues con esa fuerza debió ser suficiente para vencerlo, pero a donde estaba viendo. En efecto, al Bills ascender por sobre Golden Freezer le señalaría que seguía siendo el mismo estúpido confiado de siempre, lo tenía encerrado en su desesperación y sin él la Tierra no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir a la aniquilación, pero nuevamente, al ataque se abalanzaría a atacar al dios, conteniendo la sangre en la cabeza y por ello para Bills, no sería nada difícil contrarrestarlo y cachetearlo con su cola regia. En verdad Freezer no podía creer que ni aún así lo dañaba, pero no se saldría con la suya ese malnacido arrojándole una nueva super bola de energía candente, y al ver aquel ataque desprevenido, se originaría una tremenda explosión en el lugar, atacándolo Freezer insaciablemente entre nuevas ráfagas, pero entre toda la humareda originada allí, nuevamente Bills reaparecería enfrente suyo y que creía sin daño alguno. ¿No imposible es que acaso ese dios de la destrucción era inmortal?
De manera que al todos haber accedido a la estrategia del androide 17 y ya teniendo reunidas las esferas del dragón como el premio de bingo del cumpleaños de Bulma, Vamos 17 le pediría al dragón que salga y cumpla su deseo, así que al estas resplandecer en el lugar, y todo el mundo oscurecerse por completo en medio de la aparición eléctrica en medio de los allí presentes desprendiendo por completo su longeva e imponente figura, finalmente entre los rayos y los destellos eléctricos que solo este ente poseía, el magnífico Zenlong haría su aparición en el lugar, notando la banda de Pilaf al huir, que si quien había nacido en ese barco, era ni más ni menos que el poderosísimo Zenlong, interrumpiendo también Freezer y Bill su pelea al notar que los del yate habrían usado esas esferas, así que el dios divino adelante les señalaría que podría concederles un deseo, preguntándoles esto si conocían cómo traer al Super Saiyajin Dios. Y claro que él sabía, notando todos que ahora sí estaban aliviados, pues con esa respuesta tendrían al menos una esperanza, y Freezer ya no tendría que seguir sufriendo, contándoles el Zen que el Super Saiyajin Dios de la leyenda de las historias de los Saiyajin podrían hacer si diversos Saiyajin le dotaban de sus poderes a un Saiyajin, contentándose los presentes pues entre ambos tenían a varios Saiyajines, recalcándoles el dios que en total debían ser 5 Saiyajines los que hagan el ritual para el dios Saiyajin, sorprendiendo en sobremanera a Cell al escuchar dicha confesión, al igual que a los demás pues necesitaban a varios, y al recomendarles que elijan al mejor Saiyajin entre ellos para concretar la absorción, 17 notaría que aunque fuera sencillo al menos él no notaba que tuvieran a 5 Saiyajines, así Zenlong reuniéndose en las esferas y desapareciendo finalmente del lugar al ya haber concretado su deseo para restablecerse todo a la normalidad, pues que creían él también le temía al señor Bills. De manera que el dios destructor crearía una gigantesca esfera de energía supernovica con su dedo, observándolo el Golden Freezer completamente aterrado, y al aquel proclamarle que se despida Bam se lo arrojaría, de modo que al el demonio dorado observar aquel desprendimiento divino espantado no lo dejaría, y al tener aquel ataque dirigiéndose hacia él atinaría a esquivarlo en un solo santiamén, mientras que a Luis disfrutar como si nada de su nuevo amigo Pilaf, no podía creer cómo su amo fuese tan inmaduro, así este enorme poder estrellándose en una enorme explosión en otra zona. Y ahora que al Pícoro reunirse con Vegeta y 17 les preguntaría quién sería el que recibiría el poder del ritual, respondiéndole el androide que podía hacerlo Cell ya que el mismo Zenlong recomendó hacerlo con el Saiyajin más poderoso y claro el Saiyajin más poderoso hasta ahora era él, de manera que entre la contrariedad de todos sus amigos Goku reaparecería al retornar del otro mundo pues lo necesitaban para completar los 5 Saiyajines, pero su presencia ya no sería necesaria para el ritual al Videl confesar que esperaba una hija, y al por petición de Gohan los 5 Saiyajines concentrar su espíritu para otorgárselo a Cell. El ritual para el Super Saiyajin Dios con el bioandroide finalmente estaba por comenzar, notando 17 que el premio para Cell era un poco arrogante, bueno entre otras cosas, para la mala suerte de Goku que quiso ser el portador. De modo que a los 5 ya estar concentrados en espíritu, comenzarían a dotarle de sus energías a Cell para que éste comience a absorberlas poco a poco, notando todos los presentes que algo increíble estaría a punto de suceder allí, pues los cuerpos de los 6 en el ritual estaba por cambiar, y en efecto al el entorno de la pelea comenzar a ser afectado por dicho ritual, aquello sería notado por Freezer al notar que eso provenía de ese yate, y sí al parecer esos malditos se las ingeniaron para traer al dios de la destrucción, manteniendo esta misma inquietud de interés Bills. Así que al entorno nuevamente rodearse de un inmenso resplandor nublesco dorado, todos los 5 Saiyajines del ritual se elevarían entre la iluminación, reflejando una energía ultraluminosa que parecía de otra dimensión, de manera que todos sus demás compañeros no podían creer lo que veían, parecía que lo que hacían era un ritual celestial, y depositarían sus esperanzas en ellos, así que perpetuando dicho resplandor inmerso y con el vientre de Videl comenzando ya a resplandecer, al igual que los cabellos de los otros 4, y el cuerpo de Cell se dispondría a sumergirse en el mundo de los dioses con estas energías pues su ki comenzaría a tornarse divino azulino, y esta misma aura de divinidad también sería envuelta por Vegeta, Trunks, Goten, Gohan y Videl, así que en medio de los demás contemplando, el cuerpo con el resplandor divino de Cell nuevamente comenzaría a resplandecer en dicho brillo, notando Videl una sensación extraña en su cuerpo, del mismo modo que Goten y Gohan, y que Vegeta y Trunks también allí, creyendo los demás que ya habían terminado, pero aún no, así era y en medio de un inmenso resplandor originado que cubriría por completo no solo a ellos, sino también a Freezer y Bills por encima del yate contemplando la majestuosidad de dicho ritual. Este gigantesco resplandor azul repletaría el océano Índico por completo con su gran proporción, y al finalizar, se generaría un enorme orificio hacia el espacio exterior y mismo que develaría una aparicia super celestial al parecer que le abrían paso a otro mundo, y todos se contemplarían el espectáculo, mismo que pasaría entre un proceso de truenos, neblina y lluvia para finalmente solo comenzar a resplandecer de nuevo. En verdad Goku no podía esperar más para que de ese paradisíaco espectáculo salga el Super Saiyajin Dios, y en efecto el cuerpo de Cell estaría a punto de someterse a entrar a un nuevo mundo alejado del terreno terrestre. Por lo que en medio de la absorción de energías de sus 4 compañeros su cuerpo ya comenzaría a resplandecer por sobre ellos, de modo que ya no cabía duda que sería el final del ritual, así que tanto Vegeta, como Gohan,
También Trunks, al igual que Goten y el vientre de Videl, comprenderían que el ritual había dado finalización. Pues ahora Cell se mostraba en un resplandor y con un enorme ki que no podían sentir, dejándolo ahora en un enorme resplandor rojo, así que cada uno de estos retomaría su estado Super Saiyajin a la normalidad, y al haber cumplido su participación en el ritual atinarían a descender, retomando al suelo todos para notar que al parecer todo había dado frutos, pues estaban sintiendo una enorme sensación en el cuerpo de Cell que jamás sintieron, observando todos sus demás amigos también aquella situación increíble para todos. No cabía duda que el ritual había sido todo un éxito, y ahora solo quedaba esperar de que entre el resplandor aparezca el sujeto que protagonizaría una batalla entre dioses, confirmando Whis que finalmente se cumplió la premonición del pez oráculo, y un nuevo guerrero nacido finalmente descendería al mantenerse rodeado de una inmensa aurora roja y que brotaba demasiado calor. De modo que al Bills señalarle a Freezer que al parecer lo lograron era momento de poner fin a su pelea ya, pero él no era nadie para imponer su autoridad, esto no se iba a quedar así, recalcándole Bills que lo que le haría sería leve para que no sufra tanto, y que al Freezer no entenderá que Boom se refería atinaría a recibir una gigantesca paliza en el estómago por parte de Bills, que le haría expulsar demasiada saliva de su interior al recibirlo completamente inmovilizado y al reaccionar enfurecido, Bills proseguiría con su combo al proporcionarle una nueva patada en el mentón, para luego Freezer atacarlo inútilmente con un golpe al explotar de nuevo otro gigantesco golpe en su estómago, mostrándose mucho más adolorido, y al retorcerse del enorme dolor causado por su enemigo, y al final lo mandaría a volar hacia la isla cercana con un nuevo combo al Golden Freezer ya no poder hacer nada. De manera que al nuevo guerrero divino descender con una super aura completamente roja y ser contemplado de nuevo por todos, finalmente comenzaría a expulsar de su espíritu un enorme destello de luz, mismo que le abriría el portal a su revelación en medio del aura de divinidad eléctrica super azul. Mientras que al Hun Bills pasearse por la isla para acabar con Freezer ya, reposaría por sobre maravillado por su inminente victoria, sometiéndolo arrodillado y proclamándole que cuando las cosas se ponen peor siempre termina fracasando Freezer, escuchando su proclamación de muerte aterrado al ser apuntado, y Bills le señalaría que tuviera mejor suerte para la próxima pues si tan solo hubiera obedecido lo que le ordenó antes de que Colt se retirara, las cosas pudieron ser mucho mejores para él no cabía duda. ¿No lo creía así, Le estaba preguntando algo, debía verle a la cara en lugar de humillarse más, sin embargo Freezer mantendría el perfil bajo pues notaría que había dejado de sentir el ki de Cell, en sobremanera pues al recubrirse y desaparecer en esta aura eléctrica mostraría un nuevo porte rojo y ultra divino, recalcándole Bills que observe bien lo que le sucedía a su compañero y al el Golden voltear, notaría que finalmente el cuerpo de Cell con una tonalidad roja y destellando electricidad reaparecería ya entre el humo disipándose y expulsando un aura divina de luz, pues ese maldito finalmente había alcanzado transformarse en el Super Saiyajin Dios. Con este nuevo superpoder ultra divinísimo nadie le haría frente. En verdad era imposible, el demonio dorado no podía creerlo, ni tampoco los demás al observar el cuerpo de Cell mucho más delgado y con esa apariencia roja. No cabía duda de que ese era el auténtico Cell Super Saiyajin Dios. De modo que al reunirse en la isla en la que se encontraban tanto Bills como Freezer, descendería por sobre el demonio del frío ya reaccionado para señalarle que finalmente lo logró y al estos observar a Bills maravillados por el éxito y Freezer no estar seguro de si realmente era un dios Saiyajin, o claro ya comprendía, habría entrado en cuenta de que usaron esas esferas para cumplir deseos para descubrir el secreto de la leyenda del Super Saiyajin Dios o se equivocaba, y si se le daría a razón para luego reunirse junto al dios de la destrucción, así que ahora veríamos quién reiría al último señor Bills. Este dios halagaría la nueva apariencia de Cell al señalarle que le maravillaba que finalmente pueda pelear con el dios de su premonición, y Cell se disculparía por la espera pero ya estaba listo para pelear con su nuevo poder divino, de modo que al todos observar lo que sucedería, Cell Super Saiyajin Dios descendería por sobre Bills entusiasmado por demostrarle su poder, observándolo confiado también, mientras tanto Freezer se habría reposado en el velero del barco para observar, desde lo alto esa increíble pelea allí abajo en el océano, y en efecto finalmente al Cell y Bills ya estar listos. Este último se embestiría contra el bioandroide divino esquivando su ataque y nuevamente dirigiéndose a embestirlo con su ultra velocidad, enfureciéndose Freezer por el poder de esos malditos Qum que más da ahora le tocaba lucirse a Cell, de modo que la batalla de los dioses comenzaría al ambos atacarse mutuamente y esquivando, contemplando todos que el poder de los dioses no era mentira pues él ahora estaba al nivel de Bills, y así era sin embargo el dios le atinaría un super golpe en el rostro instantáneo, sin embargo le devolvería el golpe y Bills también lo esquivaría con dificultad, al zafarse rápidamente para el enfado de Cell al observarse burlado por él, de modo que Freezer le gritaría que lo haga trizas y le demuestre a ese dios gato lo que un Super Saiyajin fase dios era capaz, atacándolo de nuevo Cell pero Bills esquivaría de nuevo su ataque, retomando así aquella batalla infigurable con sus poderes demasiado nivelados, de modo que
Picoro le señalaría a Freezer y a los demás que Cell pudo alcanzar el estado de un dios con el ritual. Sin embargo, hasta ahora no le había atinado un solo golpe a Bills y contrariándolos al escucharlo. De modo que en medio del barco ya reposado Cell reluciría su enorme poder divino para seguir desafiando a Bills por no amedrentarse. Y al observar su provocación, el biondroide le pediría que lo acompañe, pues si seguían peleando en el planeta, podía explotar por la expulsión de sus poderes que iban más allá de la imaginación de todos y elevándose hacia el espacio. De modo que al ya reposar en la cima del planeta y el gato reuniéndose con él relajado ante la situación, el biondroide desde lo alto se dispondría a combinar su poder golden con el ki divino, preguntándole Bills qué era lo que pretendía hacer ahora, mientras que al Freezer seguir observando aquello, que su cuerpo regresaría a la normalidad y confundiéndolo más por el desgaste, recalcándole Whis que mejor ya no siga forzando su cuerpo a ese estado pues podría explotar. Por lo que en el espacio exterior y al el Cell vino a reunirse con Bills al ascender frente a este y desaparecería, el dios recalcándole que no se había olvidado de castigarlo por jugar con el tiempo, y reapareciendo este detrás suyo para proponerle que si le ganaba podía dejar pasar por alto el delito que supuestamente cometieron el Trunks y Hum. Esa propuesta sonaba interesante, mientras que desde la Tierra y al todos los guerreros reunidos observar lo sucedido, Picoro les advertiría que a ninguno se le ocurra intervenir pues esa era una batalla que escapaba de ellos, de modo que se le atacaría de nuevo a Bills y este esquivaría su ataque, para atinarle uno nuevo y quien lo recibiría mucho más complicado que el anterior en verdad, de modo que Goku notaría que las cosas no podían seguir así, al igual que Freezer enfurecido también, de modo que Bills le otorgaría un super combo a Cell y él mismo se defendería aturdido en medio de un inmenso planetario estremecimiento de calor galáctico que llegaría a afectar no solo a todos los presentes en el lugar, sino también a los dioses supremos y a la Vía Láctea entera. Por lo que Bills, decidido en ya no jugar, se envolvería en su aura divina, al igual que Cell, y observándose ambos guerreros develando su ki super divino, de manera que su enfrentamiento definitivo con sus máximos poderes estaba por comenzar en el espacio, notando Whis que vaya, jamás imaginó que el señor Bills pudiera haberse atrevido a llegar a esos niveles sorprendentes y retomando la atención en el espacio con ambos Bills y Cell revelando la enorme magnitud de sus auras divinas. El destructor le recalcaría a Cell que tal vez pueda perdonar a la Tierra por su deliciosa comida, pero no podía dejar pasar por alto un delito de los viajes en el tiempo, así que solo podía sobrevivir si lo derrotaba. Entre tanto, al Vegeta observar desde la vela, completamente intrigado al no saber si realmente se le estaría usando todo el poder que le robó o no, y Whis reunirse con él para preguntarle si deseaba tener una mejor vista desde su báculo, sería ignorado. No había más remedio al Cell con su aura roja y dorada reunirse junto a Bills al ascender por debajo. Ya había entendido que el dios no estaba dispuesto a otorgarle el perdón y en verdad era una lástima, pues a él sí le hubiera gustado seguir jugando con él, pero ahora tendría que utilizar su poder máximo de Super Saiyajin Dios si es que quería sobrevivir contra el dios de la destrucción y creando así una super inmensa ráfaga de ki roja y divina, arrojándole aquel ataque mortal que lo sumergiría al señalarle que lo estaba atacando con todo. Sin embargo, Bills se teletransportaría por detrás suyo para tomar por sorpresa a su enemigo, atonizando a Vegeta, al igual que a los demás, y al Cell mantenerse aterrado por notar que ese maldito habría esquivado ese ataque con todo su poder, el destructor divino lo sentenciaría pues comenzaría con su ataque final para desaparecerlo. De modo que al Cell Super Saiyajin Dios observarlo mucho más enfurecido al notar que estaba en serios problemas, ya Bills expulsaría su ki divino al máximo con esa aura, así que, para el espanto de Cell al ver reaparecer a este por sobre él con su bestialidad entera, el dios lo cachetearía fuertemente en el rostro para mandarlo a volar fuertemente, en medio de la tensión de todos al seguir observando hiperaterrados como el planeta seguía siendo sometido en la tempestad. Parecía el fin del mundo, no lo parecía, en verdad era el fin del mundo. Si una nueva energía de choque colisionaba entre ellos, absolutamente todo se esfumaría, y nadie, ni siquiera Bills ni Cell, sobrevivirían a la destrucción del universo. ¿Qué? Así sería el fin de todo, para su espanto. De modo que para finalizar todo, Bills crearía una inmensa esfera atómica de destrucción y la sujetaría con el dedo. Pero Cell no se dejaría vencer al arrojarle su Kamehameha divino e hipermega definitivo para culminar con todo de una vez. Y ya a Bills le advertiría que desaparezca de una vez al también arrojarle su esfera atómica, chocando y colisionando de manera galáctica y significativa ambos ataques definitivos de los dos dioses allí, originándose un nuevo estremecimiento galáctico que les quitaría las energías a todos. Y no cabía duda que Bills y se le estaban haciendo colisionar al universo entero con esos poderes que arrasarían con todo lo que estaba a su paso. No cabía duda de que ese era el fin de todo el cosmos, contemplando todos lo que estaba sucediendo en el espacio exterior hiper mega espantados, pues ese en verdad sería su fin, y ya no habría nadie que pueda salvarlos, ni siquiera a los dioses.
por lo que al finalizar este cósmico choque y crearse un agujero negro diminuto que iría incrementándose cada vez más en medio de Cell y Bills con sus energías, siendo absorbidas por aquel espectro eléctrico de ki que estaría acumulándose más y más, Bills se dispondría a ponerle fin de una vez, para que no sea el fin del universo y al ambas energías absorberse, para la contrariedad del dios de la destrucción, al igual que del Super Saiyajin Dios. Finalmente el planeta comenzaría a experimentar una inmensa onda expansiva celestial, la gran explosión de poder, estaba por devorar al universo entero. Y cuando esa gran explosión de poder se disipe, ¿cuál de los dos sobrevivientes en esa inquebrantable pelea sería el único capaz de sobrevivir? ¿Sería acaso este el fin de la Tierra y de todo el universo entero, o ocurriría un milagro que salvará a todos los presentes en el lugar? En el mundo sagrado los dioses supremos observarían aterrados el fin del universo, preguntándole si al antepasado que sería de ellos, sabía exactamente cuántos impactos más soportaría el universo entero, y el anciano se imaginaba que no más de 2 impactos. ¿Qué es solo 2 impactos? No espera como unos 3, esto era de vida o muerte que le parecería si era más específico, está bien, solo soportaría 2 impactos más. De modo que al finalizar la explosión galáctica en un enorme destello de luz, la presión habría hecho restablecerse a la Tierra a la normalidad, no creyendo los demás que estaban con vida aún no habían sido mandados al paraíso, y los dioses también experimentarían aquello, de modo que todos los amigos se restablecerían, pues aún no había sido el fin temible del mundo. Sin embargo, eso solo significaba una cosa, pues el resultado de una pelea entre dioses habría consumido todos los poderes de Bills y Cell. Entendiendo todos que eso quería decir que Bills y Cell habrían desaparecido de la faz del universo pues ya no se encontraban en el espacio. ¡Qué terrible! ¿Acaso ese sería el fin de todo y habrían tenido que sacrificarse ambos para sobrevivir? Pero esos insectos se equivocaban en lo absoluto, no, y Picoro les proclamaría que observen en esa isla los dos seguían vivos con su ki divino, de modo que con esa segunda colisión Bills y Cell habrían sido mandados a volar hacia la Tierra, súper adolorido el dios de la destrucción por ello. Mientras que desde lo alto de una montaña el Super Saiyajin Dios él también reaparecería rodeado de su super inmensa aura roja al no haber caído rendido ante la mega explosión. Y esto seguía en verdad, él no se daría por vencido al enfrentar al enemigo más grande que habría tenido en su vida desde su última pelea antes de comenzar esta nueva historia, así que mientras que Bills retomaría hacia lo alto para enfrentar de nueva cuenta todos los demás guerreros reunidos, impresionante entenderían que ni Cell ni Bills no habían llegado a su límite. Después de que el bioandroide quedó sorprendido con el increíble poder del Super Saiyajin Dios, estaba ganando cada vez más fuerza, y no parecía detenerse ante el terrible destructor, y por fin la batalla final entre dioses estaba por comenzar en este escenario de batalla impresionante. De modo que en el mundo supremo, los supremos comprenderían que o no la que se vendría sería la tercera colisión, mientras que a los demás observar, que tantos el Super Saiyajin Dios como Bills observarían que si seguirían enfrentándose en la Tierra sus amigos serían un estorbo en la pelea. Así que mientras que los demás se reunirían con todos los presentes, alegrándose de que todos estaban bien, no cabía duda estos notarían que tras la explosión Bills no se encontraba. Así es agotado, y Whis recalcándoles que ello era porque la fase que se le estaba utilizando le estaba otorgando un desgaste al fusionar ese poder con su anterior estado dorado, que Bills como un dios jamás experimentaría al portar infinitamente el ki divino. Si en efecto, a Whis le encantaría decirles que estaba equivocado, pero han pasado alrededor de 900 años desde que veía a Bills tan animado por una pelea como esta, pero en fin, lo importante es que ya tenía su Susi para llevar, así que ya faltaba poco para vuestra partida. Recalcándoles Freezer que él no estaría tan seguro de lo que el señor Whis estaba mencionando allí, pues debían fijarse bien, Cell aún estaba ocultando parte del poder Golden, que si en efecto estaba fusionando con el ki divino más y más, de modo que al estos retornar al espacio exterior instantáneamente Bills le señalaría a Cell que por un momento pensó que el dios de la destrucción pudo ser puesto en ridículo, pero no le permitiría a nadie burlarse de su original e inigualable estilo de pelea, de manera que al todos mantenerse contrariados porque al parecer se vendría una nueva colisión con esos dos que parecían un par de chiflados al estremecerlos con ese monstruoso poder, de manera que Cell observaría confiado a su enemigo dispuesto a enfrentarlo de nuevo, y este le recalcaría que buscaría la manera de derrotarlo sin hacer el ridículo frente a todos los de abajo, y o no, al parecer el señor Bills esta vez se dispondría a utilizar todo su poder, atacando así este gato al bioandroide y este esquivando su golpe, para después nuevamente acometerlo y el Cell divino defendiéndose de nuevo de este, demostrando que aún le quedaba energía para seguirlo enfrentando pues era un sujeto perfecto. Por lo que en el mundo supremo y a los supremos no entender cómo seguían golpeándose entre sí sin que las ondas destructoras vuelvan a aparecer, pero que si no se había dado cuenta aún, eso era porque lo que estaban viendo ahora únicamente se trataba de una simple pelea, y de modo que los demás tampoco entenderían porque ya no sentían el estremecimiento de antes, entendiendo Whis que vaya,
con que el señor Bills había tomado esa decisión, con que así sería como terminaría. Esa pelea que habría causado cientos de estragos y teniendo a ambos con sus superauras divinas, Bills atinaría a desistir de seguir peleando al desvanecer por completo su aura frente al bioandroide perfecto. Observándolo ante su decisión e interrogándole a qué se debía que deje de insistir en seguirse enfrentando, pues al menos él se estaba divirtiendo. Sin embargo, no debía confundirse, pues Bills no tomaba la decisión por cobarde. Él tenía más que claro que seguía siendo por mucho superior a un guerrero como Cell, que habría logrado como estaba por terminar como para destruirse él mismo, y al Cell haber entendido ello y también desistir de su aura, Bills notaría que vaya por fin había entendido que seguir destallando más y más poder no lo haría más fuerte que el dios de la destrucción. Empero el señor Bills también se equivocaba al creer eso, pues él atinaría a desistir del ki divino al instante, no entendiendo Bills el motivo por el que ese androide habría tomado esa resignación también. Pensó que con lo que le dijo Cell se aferraría a seguir batallando contra este, de manera que no entendía por qué luego de despojar a 5 Saiyajines de su poder e integrarlo a su ser para presionarlo a pelear, atinaba a rendirse cuando precisamente un dios no lo haría. De manera que al Freezer notar enfurecido la decisión, Cell no podía permitir una nueva humillación de ese Bills y se elevaría hacia el espacio. Así que Bills, rodeando a Cell, le interrogaría si desde antes de empezar la pelea ya habría sabido ese inminente resultado, y de ser así habría tenido el suficiente valor de enfrentarlo teniendo en conocimiento de que de todas formas perdería esa pelea, pero desde lo bajo. Freezer se reuniría con ellos dos para su atónito al señalarle al señor Bills que esta batalla continuaría. Y vaya Bills veía que al parecer ese Freezer tampoco había llegado a su límite, pero aún así la destrucción de la Tierra era inminente, mientras que a los demás notar lo que sucedía se contrariarían por la decisión del bioandroide y de Freezer, al interrumpir su pelea y al decidir qué es lo que harían ahora. Ni modo, no les quedaría a Goku y Vegeta unir sus poderes y enfrentar al dios, pues Freezer y Cell ya habrían dado todo de sí, y se habían lucido demasiado además. Adelante, y Bills alentaría a Freezer que si quería desafiarlo de nuevo lo haga de una vez, pues no quería que el Susi que Whis se encargó para llevarse enfríe, pues eso le pondría de mal humor, pero notaría que sería ignorado por ambos al estar susurrándose mutuamente, mientras que a los dioses entender que no habían perdido la calma. Esos Freezer y Cell eran unos tipos obstinados, recalcándoles Bills a ambos que se preparen porque su próximo golpe estaría lleno de miles de pensamientos abrumadores, pero no, el señor Bills no tenía el derecho de decidir el límite de los demás. Solo porque es un dios estaba tomando atribuciones que no le correspondían y eso no significaba que no le guarde respeto. Y él les confesaría un secreto, pues lo obligaron a utilizar más del 10% de todo su poder, no quería que nadie lo sepa. De manera que Freezer le preguntaría a Cell el motivo por el cual habría decidido rechazar el ki divino en su interior abruptamente, y más cuando la pelea contra Bills era reñida. Empero Cell le explicaría que ya entendió que por más que él siguiera incrementando su poder fusionando su estado Golden con el ki divino para darle un buen combate a Bills, él no le perdonaría la vida ya que se había enseñado con el supuesto delito que cometió al viajar en el tiempo con esa máquina del tiempo. Interrogándole Freezer si no existía alguna posibilidad de que Bills deje pasar por alto lo que hizo en el pasado, y no había manera. Además, él no era el único motivo por el que decidía acabarlos, pues en la Tierra lo trataron muy mal, pero no, solo tomaba a lo segundo como excusa, pues era obvio que su principal motivo era lucirse, pero está bien, él aceptaría su destino tratándose de una exterminación masiva. Y bueno, Cell podía pensar lo que quiera, ya que para Bills el hecho de viajar en una máquina del tiempo de manera ilegal siempre sería considerado un delito espacial y él no lo podía dejar pasar por alto de ninguna manera. Claro, podría seguir excusándose con ello, sin embargo, si deseaba destruir al planeta ya no tenía sentido esa conversación. Y bueno, ¿en verdad no intentarían detenerlo una última vez? Claro que no. Si lo que pretendía era excusarse en las acciones del pasado de Cell está bien, pero lo haría enfrente de todos para que capten su juego inmaduro antes de ser destruidos. De manera que ambos, al recurrir a la teletransportación, desaparecerían del espacio y en medio de todos. Reaparecerían frente a todos sus amigos sorprendidos al verlos aparecer detrás de ellos, mientras que por otro lado al Goku elevarse al espacio para enfrentar una última vez a Bills, debido a que él sí no podía permitir a rendirse. Sin embargo, para Goku el destino de la Tierra aún no estaba perdido, tenía que entenderlo. Bueno, si es así como quería jugar ese Saiyajin, debería prepararse muy bien, de manera que Goku se dispondría a crear un inmenso Kamehameha al disponerse a ponerlo en marcha, recalcándole que utilizaría todo su poder y definitivamente creándolo. Sin embargo, Bills crearía su energía atómica de destrucción, y al Goku finalmente maximizar su ataque al último nivel se lo arrojaría finalmente para decidir todo en ese momento. Al igual que Bills, pues con eso terminaría todo, de modo que a los dos ataques impactar galácticamente y generar un inmenso estremecimiento en el universo entero y consumiéndolo por completo, de manera que ambos guerreros estallarían aquel superpoder, y esa misma energía estremecería por completo al mundo supremo y los supremos Kaiosama al sentir ese superpoder, de manera que al generarse un mini Big Bang supernovae,
pico y explotar al instante en la galaxia, afectando a Bills sin más al contemplar, que debajo suyo ni más ni menos se encontraba Goku con parte de su Dogi roto al haber sido súper afectado por esa explosión universal y ya sin poder mover algún hueso, le señalaría a Bills que no entendía su afán con destruir la Tierra, no tenía ningún derecho y cayendo inconsciente, mientras que el dios de la Tierra lo observaría admirando su valentía, de manera que el cuerpo de este comenzaría a desplomarse hacia el planeta Tierra para caer como un meteorito sin fuerzas para detenerse, así que así era. Bills también descendería hacia el embarcadero para reunirse con todos y terminar con esa escenita de una vez antes de retirarse, por lo que Vegeta les ordenaría a todos que ni se les ocurriera meterse pues él solo lo enfrentaría y al Pícoro refutarle que no sea necio pues si unían sus poderes tal vez podrían enfrentarlo. Ese maldito Nameku debía callarse pues maldición era obvio que no tenían salvación, ante una amenaza completamente terrible y más si sumaban el hecho de que ninguno de los de allí le dio batalla. En verdad parecería que ese era el fin de la Tierra, y ni siquiera ofreciéndole comida podrían encontrar una solución. Así que a Luis ya reunirse con su amo y preguntarle si ya podrían retirarse para disfrutar del sushi que ordenó para llevar, ¿no verdad? Bills prometió que si Cell perdía esa pelea destruiría la Tierra y una promesa debía cumplirse, así que para la enorme tensión de todos al entender que ese sería su fin, en efecto lo era, y Bills finalmente se dispondría a crear de sus manos una enorme energía de destrucción, preparándose todos para contemplar estremecidos finalmente el fin de sus vidas allí. En efecto ese sería la destrucción definitiva de todo por el dios de la destrucción, y ni aunque traten de defenderse o evitarlo podrían detener ese destino que era inevitable. Pero, ¿qué? De una manera completamente inimaginable la pelea que tuvo contra Cell. Y no bueno eso era porque el señor Bill solo se la pasaba comiendo, durmiendo, holgazaneando y viendo anime por la televisión, de modo que al Cell notar algo que luego todos descubriríamos, Gem atinaría a seguir los deseos del dios de la destrucción, llevarlo a recostarlo a su planeta sin antes agradecerle al señor Cell por haber hecho divertir a su amo en la pelea que tuvieron. Y al haberse quedado traumado con el pudding, esperaban que para su regreso esta vez sí puedan convidarles de ese delicioso postre o el señor Bills destruiría la Tierra, así que para el atónito de Cell así como de todos los demás al escucharlo, Yaya Sisi Largo Bulma los incitaría a desaparecer del lugar prometiéndole que cuando regresen le prometerían un exquisito banquete junto a ese postre, y al finalmente Whis disculparse con el señor Goku como con todos por todos los desastres que Bills causó dentro del cumpleaños que habrían festejado. Excelente noticia de que sería papá, Goku notaría una ligera incomodidad en Vegeta al notarlo solitario, prometiéndole que luego de Cell él y Vegeta serían los siguientes en alcanzar el poder del Super Saiyajin Dios, ya que vamos sus poderes tampoco estaban alejados a los de Cell y Freezer, pero en verdad ese insecto no tenía idea de las palabras que soltó, pues no tenía idea de que muy aparte de que el miserable de Cell haya alcanzado el ki divino, tanto él como Freezer se las habían ingeniado para entrenar mutuamente a sus espaldas y conseguir un poder que ninguno de los presentes en sus vidas habrían imaginado. En verdad se habrían pasado completamente de la raya, y al Goku interrogarle a Cell si lo que Vegeta decía era cierto, así era este y Freezer consiguieron un poder dorado que Goku no podía creer, y a ese poder denominaron Golden ambos insectos, pero no podía ser. Con lo que dijo Vegeta se habría dado a relucir el secreto del maldito Goku, pues Piccolo entendería que él había llegado a la Tierra justo después de que Freezer y Cell fueran vencidos, y en verdad Goku sentiría haberlos espiado por un largo tiempo aun cuando todos sus amigos habrían estado en el peor peligro de sus vidas con Bills, pero en verdad el Saiyajin necesitaba encontrar un punto débil del dios y aún así no consiguió nada, refutándole Freezer a Cell si él también sabía que Goku habría estado vigilándolos todo el tiempo en que él habría fusionado el poder Golden que desbloquearon con el Super Saiyajin Dios, y vamos, era una pequeña broma blanca y divertida, de la cual Cell accedió únicamente para demostrarle a Goku y a los demás que así como el primero, él ni nadie de la Tierra se interpondrían límites para enfrentarse a Bills o a algún otro enemigo que decidiera llegar a la Tierra para poner a prueba los poderes de todos los guerreros que seguirían entrenando para el futuro.